Las puertas solsticiales. Como hemos apuntado, las dos puertas zodiacales de entrada y de salida de la caverna cósmica, que ciertas tradiciones designan como la puerta de los hombres y la puerta de los dioses, deben corresponder a los dos solsticios. Debemos ahora precisar que la primera corresponde al solsticio de verano, es decir, al signo de Cáncer, y la segunda al solsticio de invierno, o sea, al signo de Capricornio. Para comprender el porqué, hay que tener presente la división del ciclo anual en dos mitades, una ascendente y otra descendente. La primera es el periodo del curso del Sol hacia el norte. La segunda es la del curso del Sol hacia el sur. Cabe notar que el zodiaco, que figura a menudo en el pórtico de las iglesias medievales, presenta una disposición paralela a la división del ciclo anual. En la tradición hindú, la fase ascendente está relacionada con el Devayana y la fase descendente con el Pitrayana. Una correspondencia análoga se encuentra en el ciclo mensual, pues es el periodo de la luna creciente. Está también en relación con el Devayana y el de la luna menguante con el Pitrayana. Puede decirse que las 4 fases lunares corresponden en un ciclo más restringido a las 4 fases solares, que son las 4 estaciones del año. Esto cuadra perfectamente con las designaciones de las dos puertas que acabamos de recordar. La puerta de los hombres es la que da acceso al Pitrayana y la puerta de los dioses es la que da acceso al Devayana. Deben pues situarse respectivamente en el inicio de las dos fases correspondientes, o sea, la primera en el solsticio de verano y la segunda en el solsticio de invierno. Solo que en este caso no se trata en puridad de una entrada y una salida, sino de dos salidas diferentes, ya que el punto de vista es distinto, aunque paralelo, al del papel iniciático de la cueva. En efecto, la cueva cósmica está considerada aquí como el lugar de manifestación del ser. Después de haberse manifestado en ella en cierto estado, por ejemplo, en el estado humano, dicho ser, según el grado espiritual al que haya llegado, saldrá por una u otra de las dos puertas. En el caso del Pitrayana, deberá volver a otro estado de manifestación, lo que conllevará una nueva entrada en la cueva cósmica. En el caso del Devayana, no hay ya retorno al mundo manifestado. Así, una de las dos puertas es entrada y salida al mismo tiempo, mientras que la otra es una salida definitiva. Pero lo que concierne a la iniciación, esta salida definitiva es precisamente la meta final, de modo que el ser que ha entrado por la puerta de los hombres debe salir, si ha alcanzado efectivamente esa meta, por la puerta de los dioses. La puerta de los dioses solo puede ser una entrada en el caso de un descenso voluntario al mundo manifestado, sea de un ser ya liberado, sea de un ser que representa la expresión directa de un principio supracósmico. Mas es evidente que esos casos excepcionales no tienen cabida en los procesos normales aquí abordados. Haremos notar solo que se puede comprender fácilmente así la razón por la cual el nacimiento del Avatara se considera como ocurrido en la época del solsticio de invierno, época que es la de la fiesta de Navidad en la tradición cristiana. Hemos explicado antes que el eje solsticial del zodiaco, relativamente vertical con respecto al eje de los equinoccios, debe considerarse como la proyección en el ciclo solar anual del eje polar norte-sur. Según la correspondencia del simbolismo temporal con el simbolismo espacial de los puntos cardinales, el solsticio de invierno es en cierto modo el polo norte del año y el solsticio de verano su polo sur, mientras que los dos equinoccios, el de primavera y el de otoño, corresponden respectivamente y de modo análogo al este y al oeste. En el día, la mitad ascendente es de medianoche
a mediodía, la mitad descendente de mediodía a medianoche. Medianoche corresponde al invierno y al norte, mediodía al verano y al sur. La mañana corresponde a la primavera y al este, la tarde al otoño y al oeste. Así las fases del día, como las del mes, pero en escala aún más reducida, representan analógicamente las del año. Ocurre lo mismo de modo más general para cualquier ciclo, cualquiera que sea, cual fuere su extensión, se divide siempre según la misma ley cuaternaria. De acuerdo con el simbolismo cristiano, el nacimiento del Avatara ocurre no solamente en el solsticio de invierno, sino también a medianoche. Está así, pues, en doble correspondencia con la puerta de los dioses. Por otra parte, según el simbolismo masónico, el trabajo iniciático se cumple de mediodía a medianoche, lo que no es menos exacto si se considera el trabajo como una marcha efectuada de la puerta de los hombres a la puerta de los dioses. La objeción que se podría hacer, en razón del carácter descendente de este periodo, se resuelve por una aplicación del sentido inverso de la analogía, como se verá más adelante. En el simbolismo védico, sin embargo, la puerta del Devaloka está situada al noreste y la del Pitloka al suroeste. Pero esto solo es una manera de hacer más explícito el sentido en que se efectúa la marcha del ciclo anual. En efecto, el periodo ascendente se desarrolla de norte a este y luego de este a sur. Análogamente, el periodo descendente se desarrolla de sur a oeste y luego de oeste a norte. Esto está en relación directa con la cuestión del sentido de las circunvalaciones rituales en las diferentes formas tradicionales. Según la modalidad solar del simbolismo, ese sentido es el que indicamos aquí, y la circunvalación se cumple teniendo constantemente a la derecha el centro en torno al que se gira. Según la modalidad polar, se cumple en sentido opuesto al anterior, o sea, teniendo el centro siempre a la izquierda. El primer caso es el de la pradakshina, tal como está en uso en las tradiciones hindú y tibetana. El segundo se encuentra particularmente en la tradición islámica. Puede ser interesante señalar que el sentido de estas circunvalaciones, respectivamente de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, corresponden igualmente a la dirección de la estructura en las lenguas sagradas de dichas formas tradicionales. En la masonería, en su forma actual, el sentido de las circunvalaciones es solar, pero parece haber sido polar en el antiguo rito operativo, según el cual el trono de Salomón estaba además situado a occidente y no a oriente. Podría decirse con mayor precisión aún que la puerta de los dioses está situada al norte y vuelta hacia el este, que se considera siempre como el lado de la luz y de la vida, y que la puerta de los hombres está situada al sur y vuelta hacia el oeste, que análogamente se considera como el lado de la sombra y la muerte. Y así quedan exactamente determinadas las dos vías permanentes, la una clara, la otra oscura, del mundo manifestado. Por la una no hay retorno, de lo no manifestado a lo manifestado. Por la otra se vuelve atrás, a la manifestación. Puede observarse que la claridad y la oscuridad que caracterizan respectivamente a estas dos vías corresponden exactamente a los dos principios complementarios, Yang y Yin, de la tradición extremo oriental. Queda en pie, no obstante, una aparente contradicción, a saber, el norte se designa como el punto más alto y hacia él se dirige el curso ascendente del Sol, mientras que su curso descendente se dirige hacia el sur, que aparece así como el punto más bajo. Ahora bien, el solsticio de invierno, que corresponde al norte en el año,
y señala el inicio del movimiento ascendente, es en cierto sentido el punto más bajo. Y el solsticio de verano, que corresponde al sur, donde ese movimiento ascendente concluye, es en el mismo respecto el punto más alto, a partir del cual comenzará enseguida el movimiento descendente, que concluirá en el solsticio de invierno. La solución de esta dificultad reside en la distinción que cabe establecer entre el orden celeste, al cual pertenece el curso del Sol, y el orden terrestre, al cual pertenece la sucesión de las estaciones. Según la ley general de la analogía, entre ambos órdenes debe haber una reciprocidad inversa, de modo que el más alto para un orden es el más bajo para el otro, según la expresión hermética de la tabla esmeralda. Lo que está arriba, en el orden celeste, es como lo que está abajo, en el orden terrestre. O también, según las palabras evangélicas, los primeros, en el orden principal, serán los últimos, en el orden manifestado. A este doble punto de vista corresponde, entre otras aplicaciones, el hecho de que en representaciones geográficas o de otro orden, el punto situado arriba pueda ser el norte o el sur. En China es el sur, y en el mundo occidental ocurrió lo mismo entre los romanos y durante parte de la Edad Media. Este uso es en realidad, conforme a lo dicho, el más correcto en lo concerniente a la representación de las cosas terrestres, mientras que cuando se trata de las cosas celestes, el norte debe normalmente situarse arriba. Pero es obvio que el predominio de un punto de vista o de otro, según las formas tradicionales o según las épocas, puede determinar la adopción de una disposición única para todos los casos indistintamente. El hecho de situar el norte o el sur arriba aparece generalmente vinculado sobre todo con la distinción de las dos modalidades, polar y solar, siendo el punto que se sitúa en lo alto el que se tiene orientándose según una u otra de ellas, como lo explicaremos en la nota siguiente. No deja de ser cierto, en lo que concierne a los influjos vinculados a esos puntos, que el norte sigue siendo benéfico, bien se considere como el punto hacia el cual se dirige el curso ascendente del Sol en el cielo, o bien como la entrada del Devaloka en el mundo terrestre. Paralelamente, el sur sigue siendo maléfico, bien se considere como el punto hacia el cual se dirige el curso descendente del Sol en el cielo, o con relación al mundo terrestre como la entrada del Pitr-Loka. Señalemos incidentalmente otro caso en que un mismo punto conserva también un significado constante pese a ciertos cambios que constituyen aparentes inversiones. La orientación puede tomarse según una u otra de las dos modalidades, polar o solar, del simbolismo. En la primera, mirando hacia la estrella polar, o sea, volviéndonos hacia el norte, se tiene el este a la derecha. En la segunda, mirando el Sol sobre el meridiano, o sea, volviéndose al sur, se tiene el este a la izquierda. Las dos modalidades han estado en uso particularmente en China en épocas diferentes. Así, el lado al cual se dio la preeminencia fue a veces a la derecha y a veces a la izquierda. Pero de hecho fue siempre el este, o sea, el lado de la luz. Existen además otros modos de orientación. Por ejemplo, volviéndose hacia el Sol, levante, a este se refiere la designación sánscrita del sur como Dakshina, o lado de la derecha, y es también el que en Occidente fue utilizado por los arquitectos medievales en la orientación de las iglesias. Hay que añadir que el mundo terrestre puede considerarse aquí por transposición una representación del cosmos en su conjunto, y que entonces el cielo, según la misma transposición, representará el dominio extracósmico. Desde ese punto de vista, la consideración del sentido inverso deberá aplicarse al orden espiritual, entendido en su acepción más elevada con respecto no solamente al orden sensible, sino a la totalidad del orden cósmico. Para dar un ejemplo de esta aplicación,
Si la culminación del sol visible ocurre a mediodía, la del sol espiritual podrá considerarse simbólicamente como ubicada a medianoche. Por eso se dice de los iniciados en los grandes misterios de la antigüedad que contemplaban el sol a medianoche. Desde ese punto de vista, la noche no representa ya la ausencia o privación de luz, sino su estado principal de no manifestación, que corresponde en puridad al significado profundo de las tinieblas o del color negro como símbolo de lo no manifestado. También en este sentido deben entenderse ciertas enseñanzas del esoterismo islámico, según las cuales la noche es mejor que el día. Se puede notar, además, que si el simbolismo solar tiene una relación evidente con el día, el simbolismo polar, en cambio, tiene cierta relación con la noche. Y es muy significativo a este respecto que el sol de medianoche tenga literalmente, en el orden de los fenómenos sensibles, su representación en las regiones hiperbóreas, es decir, allí donde se sitúa el origen de la tradición primordial.